En este video vamos a ver el volumen de un sólido de revolución. Sea y igual a f de x una función continua en el intervalo cerrado AB. Generamos un sólido cuyo volumen deseamos encontrar girando la gráfica de f alrededor del eje x. Tenemos esta gráfica y la vamos a girar alrededor del eje. Consideramos entonces el sólido limitado por la superficie resultante al haber girado la gráfica. Vamos a considerar P una partición del intervalo cerrado AB. P va a ser igual al conjunto de x0 hasta xn. Recordemos que tiene que ser un número finito de puntos, que x0 tiene que ser igual a, digan a quién, xn tiene que ser igual a, digan a quién, y además necesitamos que xy menos 1 sea menor que xy. Consideramos el sólido formado por la unión de n cilindros, donde el iésimo cilindro tiene radio. El valor absoluto de f de xy, en esta gráfica la función la consideramos positiva, por eso no aparece aquí el valor absoluto, y la altura va a ser la longitud del iésimo intervalito, es decir, xy menos xy menos 1. Entonces, cada cilindro tiene volumen. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Va a ser pi por el radio al cuadrado, que en este caso es el valor absoluto de f de xy al cuadrado, por la altura, que es xy menos xy menos 1. Como el valor absoluto de f de xy al cuadrado es lo mismo que f al cuadrado de xy, entonces el sólido, que es la unión de los n cilindros, tiene por volumen dp igual a pi por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f al cuadrado de xy por la longitud de cada intervalito de la partición, es decir, xy menos xy menos 1. Tomando particiones tales que la delta p, es decir, el tamaño de la partición tienda a 0, tenemos que dp va a tender a pi por la integral de a a b de f de x al cuadrado de x. Por definición, el volumen del sólido obtenido al girar la gráfica de f alrededor del eje x es d igual a pi por la integral de a a b de f de x al cuadrado de x. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular el volumen de una esfera de radio r. Lo primero que tenemos que decidir es cuál va a ser la función que vamos a girar. ¿Qué función nos dará una esfera? Pues lo que vamos a girar es un semicírculo, es decir, vamos a considerar y igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Es decir, es un semicírculo con centro en el origen y radio r. Entonces, al hacer girar la gráfica alrededor del eje x, lo que obtenemos es la esfera con centro en el origen y radio r. Veamos qué volumen tiene. Entonces, el volumen va a ser igual a pi por la integral de menos r a r de la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado elevado al cuadrado de x. Esto lo podemos simplificar como pi por la integral de menos r a r de r al cuadrado menos x al cuadrado de x. Calculando la integral nos queda pi que multiplica a r al cuadrado por x menos x al cubo sobre 3 evaluado de menos r a r. Entonces al evaluar nos queda pi por r al cubo menos r al cubo sobre 3 menos que multiplica a menos r al cubo más r al cubo sobre 3. Finalmente esto nos queda pi que multiplica a 2r al cubo menos 2 tercios de r al cubo. Esto es igual a 4 tercios de pi por r al cubo, que es el volumen de una esfera. Ejemplo 2. Calcular el volumen del sólido generado al girar la gráfica x igual a y al cuadrado con 0 menor o igual que y menor o igual que a
alrededor del eje Y. En este ejemplo tenemos que tener cuidado porque aquí no tenemos f de x, sino tenemos f de y. Entonces la gráfica x igual a y cuadrada es esto que tenemos aquí, esta parte de aquí. Al girarla alrededor del eje Y nos genera esta figura. El volumen va a ser igual a pi por la integral de 0 a a de y al cuadrado elevado al cuadrado de y. Esto es igual a pi por la integral de 0 a a de y a la cuarta de y. Al integrar nos queda pi por y a la quinta sobre 5 evaluado de 0 a a. Es decir, esto va a ser pi quintos de a la quinta. Y este es el volumen buscado. Ejemplo 3. Encontrar el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje X la región del primer cuadrante acotada por y al cuadrado igual a x, y igual a 0, x igual a 2 y x igual a 6. Entonces, la gráfica de la función es y cuadrada igual a x, es decir, que tenemos que y es igual a la raíz de x. Como la y está en el primer cuadrante, entonces la y es positiva. Y entonces corresponde a esta curva que tenemos aquí. Al hacerla girar, nos queda la figura que aparece en la pantalla. Así, el volumen va a ser igual a pi por la integral de 2 a 6 de la raíz de x al cuadrado de x. Vamos a simplificar la integral y nos queda pi por la integral de 2 a 6 de x, que al calcular esta integral tenemos pi que multiplica a x cuadrado sobre 2 evaluado entre 2 y 6. Es decir, que nos vamos a tener pi medios que multiplica a 36 menos 4, es decir, esto es igual a pi medios de 32 y esto es igual a 16